Hola, soy Melissa y hoy voy a ser la moderadora de esta asamblea. El tema que vamos a analizar es si realmente se están cumpliendo los principios que se proclamaron en 1776 y que quedaron establecidos con la Declaración de Independencia, el documento oficial donde se fundamentó el nacimiento de los Estados Unidos como nación. En este debate nos acompañan dos figuras importantes de la historia estadounidense. El señor Abraham Lincoln, quien fue presidente de los Estados Unidos de 1861 a 1865 y es reconocido por su defensa de la unión y de la igualdad. Y el señor Stephen Douglas, senador estadounidense que defendía el principio de soberanía popular, es decir, que cada estado decidiera sobre sus propios asuntos. En la Declaración de Independencia se afirma que todos los hombres son creados iguales y que tienen derechos como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas ideas fueron muy importantes en su momento porque cambiaron la forma en que se entendía el gobierno y los derechos de las personas. Sin embargo, con el paso del tiempo han surgido conflictos y diferentes interpretaciones sobre cómo debe aplicarse estos principios. Por eso, la pregunta central que nos reúne hoy es: ¿se están cumpliendo realmente estos ideales o todavía existen contradicciones en su aplicación? Les pido respeto, que escuchemos sin interrumpir y que pidan la palabra antes de participar. Señor Lincoln, tiene la palabra. Gracias. Yo considero que los principios de la independencia fueron la base moral sobre la que se construyó nuestra nación. Sin embargo, pienso que todavía no se cumplen completamente. Cuando la Declaración dice que todos los hombres son creados iguales, no creo que se refiera solo a un grupo específico. Es un principio que debería aplicarse a todos sin excepción. Si permitimos que algunos tengan derechos completos y otros no, entonces estamos contradiciendo el espíritu original de 1776. La independencia no fue solamente un acto político para separarse de Inglaterra, sino una declaración de valores que deberían guiar al país. Solicito la palabra. Adelante, señor Douglas. Respeto lo que menciona el señor Lincoln, pero también debemos recordar que nuestro país se basa en la democracia y el principio de soberanía popular. Esto significa que cada estado tiene derecho a decidir sobre sus propios asuntos según la voluntad de sus ciudadanos. Esa capacidad de autogobierno también forma parte de la libertad defendida durante la independencia. Si el gobierno central impone una sola interpretación de los principios, podría afectar el equilibrio entre los estados y la Unión. Entiendo el punto, pero me pregunto algo. ¿Puede considerarse libertad una decisión que niega derechos fundamentales a otras personas? La Declaración habla de igualdad como un principio general. Si dejamos que cada estado decida quién merece igualdad y quién no, entonces este principio pierde fuerza. La igualdad es un ideal muy importante, pero la Constitución permite que los estados se gobiernen conforme a la voluntad de su población. Si se ignora ese derecho y se impone una sola visión, podríamos provocar tensiones aún mayores dentro del país. Pero una nación no puede mantenerse fuerte si está dividida en sus principios básicos. Si en una parte del país se reconoce plenamente la igualdad o en la otra no, entonces existe una contradicción que tarde o temprano puede generar un conflicto. Les pido mantener el orden. Ambos están planteando argumentos importantes. Quisiera hacer otra pregunta para profundizar. ¿Creen que los redactores de la declaración imaginaron que estos principios causarían debates tan intensos en el futuro? Probablemente sabían que estaban estableciendo un ideal muy alto. Tal vez entendían que no se cumpliría de inmediato, pero lo plantearon como una meta hacia la cual el país debía avanzar constantemente. Estoy de acuerdo de que fue un ideal, pero también debemos aceptar que cada generación interpreta esos principios según su contexto. No todos los desacuerdos significan que se están traicionando los ideales originales.
Sin embargo, si cualquier interpretación es válida, el principio pierde claridad. La igualdad debe de ser el punto de referencia principal, incluso cuando sea difícil aplicarla. Y yo sostengo que el mecanismo para decidir cómo aplicarla debe ser la democracia, sin diálogo y sin respeto a la autonomía de los estados. También se pone en riesgo la unión. Entonces, parece que el debate no es si los principios son importantes, sino cómo deben aplicarse. De manera uniforme en toda la nación o respetando las decisiones individuales de cada estado. Ya se nos está acabando el tiempo, por lo que es importante que podamos cerrar esta discusión con una idea clara o un punto en común. Antes de concluir, me gustaría que respondieran brevemente. ¿La independencia fue el final de una lucha o el inicio de un proceso que todavía continúa? Fue al inicio. Los principios deben desarrollarse y aplicarse cada vez con mayor justicia. No basta con declararlos, es necesario hacerlos realidad. También fue el inicio de un sistema democrático que permite el debate y la diversidad de opiniones. El progreso debe darse dentro del marco legal y mediante el diálogo. Después de escuchar ambas posturas, podemos reconocer que los principios de la independencia siguen siendo la base de nuestra nación. Sin embargo, su aplicación ha generado diferentes interpretaciones y debates a lo largo del tiempo. Podemos concluir que la independencia no fue solo un hecho histórico que terminó en 1776, cuando se firmó la Declaración como documento oficial, sino el comienzo de un compromiso permanente con la libertad, la igualdad y la construcción de una nación unida. Agradezco al señor Abraham Lincoln por su postura firme en defensa de la igualdad y al señor Stephen Douglas por exponer la importancia de la soberanía popular y la democracia. Démosle un aplauso por sus aportaciones y por este diálogo respetuoso. Muchas gracias por su participación y por mantener el respeto durante esta asamblea.